Hola, amigos. Dodge es una de las compañías más antiguas en la historia de la fabricación de automóviles en Estados Unidos, que produce automóviles de pasajeros, camionetas y vehículos todoterreno. El Mustang, el Corvette y el Dodge Charger son famosos muscle cars estadounidenses que se han vuelto legendarios. Dodge y Chrysler son motivo de orgullo nacional para los estadounidenses. A lo largo de su historia, Dodge fue independiente durante un tiempo relativamente corto y, en su mayor parte, estuvo bajo la dirección de la corporación Chrysler, que incluía a Dodge, Plymouth, Eagle y Jeep, todos formando parte de la legendaria Grand 3 de Detroit, los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos. Sin embargo, la marca de automóviles Dodge siempre se destacó por su originalidad y singularidad. Dodge fue tan popular en Estados Unidos como Chrysler, ganando reconocimiento y auténtico amor popular. Los hermanos Dodge, destinados a convertirse en algunos de los hombres más ricos de América, comenzaron desde el punto más bajo de la vida. Ion y Horace nacieron no en la indigencia, pero ciertamente en la pobreza. Su padre, Daniel Dodge, tenía un pequeño taller de fundición y apenas llegaba a fin de mes. Quizás fue la extrema necesidad la que unió a los hermanos. A pesar de la diferencia de 4 años de edad, los Dodge eran inseparables, como gemelos. Desde muy jóvenes, se esforzaron por ser útiles a la familia. Por ejemplo, John, por 50 centavos a la semana, llevaba la vaca del vecino al pasto y ayudaba al transportista local a descargar sacos de salvado. El interés por la tecnología alcanzó a los Dodge a una edad muy temprana. En realidad, los chicos no podían interesarse en nada más, incluso si lo hubieran querido. Su estrecho mundo consistía en el pequeño taller de su padre, donde pasaron días y noches siendo niños y luego adolescentes. En 1891, los hermanos se mudaron de su ciudad natal de Niles, en la frontera entre Michigan e Indiana, a Detroit. Aquí había mejores oportunidades de trabajo. Inicialmente, los Dodge se emplearon en la compañía Murphy Engine, especializada en la fabricación y reparación de máquinas de vapor. En solo medio año, John pasó de ser un trabajador común a ser un capataz. Los hermanos Dodge trabajaron en Murphy Engine durante unos 4 años, adquiriendo experiencia práctica en la fabricación y reparación de una variedad de equipos. Luego se mudaron a Canadá, obteniendo empleo como torneros en la empresa Canadian Topograph. Las cosas fueron aún mejor aquí. Ion pronto fue ascendido a supervisor de turno, y Horace, cabe destacar que de los 2 hermanos, era el más talentoso técnicamente, pero John compensaba su ligero retraso con un espíritu emprendedor. Inventó y patentó una construcción de buje de rueda que no temía la suciedad. Esto fue un punto de partida. John encontró un inversionista, el industrial de Detroit Fred Evans, y con su dinero, los hermanos construyeron su primer vehículo en un taller alquilado. No, aún no era un automóvil, sino simplemente una bicicleta. Ion y Horace establecieron la producción del modelo de 2 ruedas Evans y Dodge, que tuvo una buena demanda a principios del siglo XX. A fines del siglo XIX, se abrieron cientos de talleres de bicicletas en Estados Unidos. Y también cerraron cientos. El negocio de 2 ruedas se concentraba activamente en manos de grandes jugadores. Y al darse cuenta de que no podrían enriquecerse fabricando bicicletas, los Dodge regresaron a Detroit en 1901. Después de vender su negocio de bicicletas, tenían algo de capital y la ciudad, anticipando la fiebre automotriz que luego arrasaría todo Estados Unidos, solo estaba esperando ser conquistada. Los hermanos razonaron sensatamente que no podían abrir su propia fábrica de automóviles, podían tener tanto conocimiento como los primeros fabricantes de automóviles de ultramar, pero claramente no tenían los $7,500 necesarios para ese tipo de empresa. Sin embargo, los Dodge, ordenados, responsables y cuidadosos con su reputación, se convirtieron en excelentes ejecutores. Fundaron un pequeño negocio de fabricación de componentes.
6 torneros, 6 aprendices y los propios John y Horace, que no dudaban en trabajar en la máquina y llevar la contabilidad, realizaban una variedad de pedidos, desde pequeñas reparaciones hasta el ensamblaje de motores. A los hermanos les fue muy bien con los clientes. Uno de los primeros clientes de la empresa familiar fue Ransom Olds en persona. El fundador de Oldsmobile y creador del primer automóvil de producción en masa de Estados Unidos encargó a los hermanos motores monocilíndricos para su Curve Dash y luego transmisiones de 2 velocidades. Este contrato solo le trajo a la joven empresa todo lo que se puede desear: dinero, fama y reputación. Pero en el horizonte apareció un cliente aún más grande, como resultó, llamado Henry Ford. Dodge se convirtió en socio de Ford Motor Company prácticamente desde el día de la fundación de la empresa en 1903. Motores, transmisiones y, posteriormente, ejes con la marca de los hermanos Dodge estuvieron presentes en todos los primeros modelos de Ford, desde el modelo A hasta el legendario Ford T. Ya en 1904, John se convirtió en uno de los 5 directores de Ford Motor Company. En ese momento, los inseparables hermanos aseguraron su futuro y el de sus familias de por vida. Un paquete de acciones relativamente pequeño, 50 acciones para cada hermano en 1903 y 1000 cada uno en 1908, los convirtió en multimillonarios. Sin embargo, para ese momento, John y Horace ya eran conocidos por sí mismos en la industria automotriz. Los hermanos decidieron emprender su propio camino por varias razones. En primer lugar, Henry Ford gradualmente abandonaba la práctica de la subcontratación, concentrando la producción de componentes dentro de su propia compañía. Además, según la ingeniosa expresión de John, simplemente se cansaron de ser una pequeña pieza en el vasto bolsillo de Ford. Así que en 1914, los hermanos fundaron su propia compañía automotriz. Este startup, como se diría hoy, estaba destinado al éxito. En los círculos automotrices de América en ese momento, la reputación de los Dodge alcanzaba las alturas. Nadie había visto aún su primer automóvil, pero la cantidad de personas interesadas en venderlo rompió todos los récords imaginables. Los hermanos recibieron ofertas de colaboración de más de 22,000 distribuidores de todo el país. Solo un producto francamente fallido podría haber estropeado un comienzo tan prometedor. Pero los Dodge estuvieron demasiado tiempo involucrados en el secreto del éxito del principal automóvil de América, Ford T, como para permitirse un error. Los hermanos conocían perfectamente todos los pros y contras del exitoso Lizzie, como cariñosamente llamaban al Ford T, por lo que definieron rápidamente la concepción de su primer modelo independiente. Debía ser un automóvil de masas de calidad, no el más barato pero aún accesible para un amplio público. Tan avanzado como más caro en comparación con el Lizzie. Y así, su primogénito, de la nueva empresa, fue el automóvil apodado cariñosamente por los estadounidenses Old Betsy, Vieja Betsy. La novedad era un convertible de 4 puertas, equipado con un motor de 35 caballos de fuerza, faros, una transmisión de 3 rangos y arranque eléctrico. Este automóvil no solo estaba entre los primeros modelos con carrocería completamente metálica, sino que también se destacaba por su precio razonable de $795 y su alta calidad, lo que permitió que el nuevo modelo se volviera de inmediato popular entre los compradores estadounidenses. Pero el éxito en el mercado estadounidense no se logró solo con suerte y magia. Los hermanos empresarios tomaron todas las innovaciones tecnológicas de la época, incluida la tecnología de Ford en estandarización y ensamblaje en línea. El fundador de Ford incluso demandó a los Dodge por esto, pero Dodge logró ganar todos los juicios. Hasta finales de 1914, se produjeron 250 ejemplares de Old Betsy, y en el radiador de cada uno de ellos estaba el logotipo de la empresa con nuestro planeta dentro de una estrella de David de 6 puntas. De esta manera, los creadores de Dodge mostraron que recordaban y se enorgullecían de su origen. La compañía Dodge también continuó fabricando piezas de transmisión, motores, ejes de transmisión, entre otros. Todo este surtido se vendía a las compañías Ford y Olds Motors.
Para 1915, la marca ya había producido más de 45.000 automóviles. Poco después, Dodge recibió un pedido del ejército de EU para fabricar vehículos que se utilizarían en una campaña militar contra las acciones de Pancho Villa. Después de completar con éxito esta tarea, Dodge comenzó a recibir otros encargos de las Fuerzas Armadas de EU. A partir de 1917, los hermanos comenzaron a ampliar la gama de productos de Dodge y lanzaron camiones y furgonetas bajo su propia marca. La primera en este sentido fue la ambulancia militar y su variante para uso civil con un precio de $885. Las ventas de Dodge crecían a un ritmo increíble. En 1917 se vendieron 71.000 autos bajo la marca Dodge y 3 años después, esa cifra superó los 141.000. Todo esto permitió a la compañía de los hermanos convertirse en el segundo fabricante de automóviles en los Estados Unidos para 1920, solo superado por el Rey Ford. Sin embargo, tal ascenso exitoso en el Olimpo automotriz se detuvo con la muerte de ambos fundadores de la marca. Horace, quien nunca había sufrido resfriados, fue postrado en la cama por una neumonía, de la cual, a pesar de los esfuerzos de los mejores médicos estadounidenses, falleció a mediados de enero de 1920. 11 meses después, el segundo hermano falleció y aunque siempre había negado el consumo de alcohol, la causa de su muerte fue la cirrosis hepática. Después de la muerte de los hermanos, la marca Dodge fue liderada por Frederick Innes. Bajo su dirección, Dodge produjo en 1921 el Touring Car, el primer automóvil en la historia de la industria automotriz mundial con carrocería cerrada de metal completo. Por esta novedad, pedían una suma bastante modesta en esos tiempos, $980. Simultáneamente, Dodge se embarcó en la conquista de los amantes de los automóviles en Europa. Un año después, en Londres, Dodge estableció la primera planta de ensamblaje de automóviles estadounidense en Europa. Posteriormente, Dodge introdujo en el mercado europeo sus camiones bajo la marca Graham. A las viudas directas herederas, los hermanos les dejaron más de $20 millones cada una y el 50% del capital social, pero carecían de las habilidades empresariales necesarias, y Dodge comenzó a perder dinero. Un consorcio de bancos estadounidenses adquirió la marca por $145 millones, lo que permitió a Dodge mantenerse a flote. En 1927 se lanzó el automóvil Senior Sex, que por primera vez en la historia de la marca estaba equipado con un motor de 6 cilindros. Al año siguiente, este motor reemplazaría a todos los motores de 4 cilindros y frenos hidráulicos. En 1928, la gama de modelos de Dodge se amplió con el automóvil Victory Sex, más asequible y con bajo consumo de combustible. Sin embargo, los banqueros que compraron la compañía tampoco pudieron gestionarla adecuadamente y justo antes de la crisis económica, la marca nuevamente estuvo al borde del colapso. Se decidió vender Dodge a Walter Chrysler, quien en ese momento estaba construyendo su propio imperio automotriz. A partir de 1928, la compañía perdió su autonomía y se convirtió en parte de la corporación Chrysler. Desde entonces, los automóviles Dodge gradualmente se adaptaron a la producción de otros miembros de Chrysler. La unificación comenzó en 1929 con el lanzamiento del nuevo modelo DA1, que se convirtió en un clon de Chrysler. Luego se produjo el Dodge DC, equipado con un motor de 8 cilindros de Chrysler. Bajo la dirección de Walter Chrysler, la corporación se expandió rápidamente y en 1930, Dodge ocupaba el cuarto lugar en producción de vehículos en los Estados Unidos en lugar del 13º anterior. 2 años después, en 1932, se lanzó el elegante convertible Dodge Dial, cuyo diseño estaba inspirado en el moderno estilo Art Deco de la época. La figura de un carnero adornaba el capó del nuevo modelo, convirtiéndose desde entonces en el emblema de la marca. En el periodo de 1935 a 1939, los modelos Dodge se destacaron por nuevas carrocerías aerodinámicas. En 1939, la compañía celebró el 25 aniversario de su fundación y llevó a cabo una actualización de su línea de modelos con motivo del jubileo.
La línea de rediseño resultó tan exitosa que recibió informalmente el nombre de lujosos transatlánticos. Entre los modelos Luxury Liner se encontraba el sedán representativo D2 Deluxe, equipado con faros integrados en los guardabarros delanteros y elevadores de ventanas hidráulicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la marca no estuvo inactiva, produciendo motores de aviación, camiones militares robustos y todoterrenos Fargo Power Wagons con tracción a las 4 ruedas. Estos últimos se fabricaron no solo para las necesidades del ejército, sino también para la población civil y se produjeron hasta 1970. Después del final de las hostilidades, Dodge continuó fabricando modelos antiguos desarrollados antes de 1942, actualizándolos ligeramente. Estos automóviles eran de alta calidad pero muy aburridos en términos de diseño. En la década de 1950, el diseñador de la compañía, Dodge Laxner, desarrolló un nuevo diseño llamado Forward Look para destacar los modelos Dodge entre otras marcas. En 1949, finalmente se presentaron los primeros automóviles nuevos después del fin de las hostilidades. En 1953, el Coronet recibió una segunda vida, presentándose por primera vez en toda la gama de la marca con el nuevo y moderno diseño Forward Look y un motor V8, aunque el motor de 6 cilindros también formaba parte de la gama. Entre todas las especificaciones, el Club Coupe diseñado para 5 personas destacaba por su elegante aspecto, con parabrisas curvado, manijas de puertas empotradas, detalles cromados y pintura tricolor del cuerpo. Entre 1953 y 1954 se produjeron más de 300.000 unidades del restyling del Coronet. La modelo se fabricó durante 3 años, actualizándose ligeramente de forma periódica. En 1953, Dodge también presentó un nuevo automóvil equipado con un motor Hemi V8 y una transmisión automática. Posteriormente, este motor, que originalmente fue creado para la aviación militar y luego se aplicó con éxito en automóviles deportivos, fue reconocido como el más económico en consumo de aceite. En 1959, el Royal Lancer fue presentado al público, destacando por sus singulares aletas estabilizadoras de tiburón en el diseño exterior. En 1960, Dodge cambia a la fabricación de modelos con carrocerías autoportantes y comienza la producción en serie del automóvil compacto Dart. Un año después, Dodge presenta el compacto Lance con un motor de 6 cilindros de 2.8 litros. En 1963, este modelo fue reemplazado en la línea de productos por el aún más pequeño Dart. Debido al éxito de los autos compactos, la dirección de Chrysler eliminó los modelos de tamaño completo de la gama de Dodge y Plymouth a principios de los años 60. Este error estratégico llevó a una disminución abrupta en los volúmenes de ventas. Para corregir la situación en el verano de 1962, se lanzó el Dodge Custom 880 de tamaño completo. 2 años después, Dodge celebró su cincuentenario y lanzó una edición limitada de una versión deportiva especial. Para 1966, la línea de modelos de Dodge se definió completamente, incluía 2 modelos de tamaño completo, un automóvil compacto y un modelo intermedio. En este mismo periodo, la compañía se aventura en la recién creada clase de Muscle Cars, lanzando el coupé deportivo Dodge Charger basado en el Coronet. Este modelo de 2 puertas con carrocería fastback y luces traseras ocultas estaba equipado con un motor V8 de 230 caballos de fuerza, y bajo el capó de su versión deportiva se encontraba el legendario motor Hemi de 7 litros y 426 caballos de fuerza. Este automóvil se convirtió merecidamente en una leyenda estadounidense. En 1970, Dodge presentó el potente modelo Challenger con un motor de 7 litros. La versión actualizada lanzada poco después recibió un motor más modesto de 5.2 litros. En 1984, se lanzó la minivan Dodge Caravan con tracción delantera y un motor montado transversalmente. Este vehículo único y a la vez utilitario ganó popularidad en poco tiempo, incluso entre los compradores europeos, a quienes se les presentó el modelo como el Chrysler Voyager.
En 1989, en el Salón del Automóvil de Detroit, debutó el Roadster conceptual Dodge Vapor y 2 años después se lanzó la versión de producción llamada Vapor RT10. El nuevo vehículo estaba equipado con un motor V10 de aluminio de 8 litros. El motor se ofrecía en 2 variantes de potencia, 394 caballos de fuerza para América y 364 caballos de fuerza para otros mercados. El Viper también estaba equipado con una transmisión manual de 6 velocidades y una suspensión independiente. El automóvil se convirtió en el modelo de producción estadounidense más potente. Con la producción del Viper, el fabricante de automóviles demostró sus sólidas intenciones y capacidades para destacarse en el deporte del automovilismo. A principios de 1992, Dodge lanzó el modelo Intrepid, que obligó a reconsiderar la actitud negativa de muchos entusiastas del automóvil hacia los vehículos estadounidenses. Un año después, en el Salón del Automóvil de Frankfurt, debutó el sedán Dodge Neon con tracción delantera y un motor de 4 cilindros de 2 litros. Este automóvil no solo fue el más económico en la gama de Dodge, sino que también se destacó por su comodidad y capacidad para alcanzar una velocidad bastante decente. 6 años después, en el Salón del Automóvil de Detroit, se estrenó una variante mejorada del Neon con una parte delantera del cuerpo modificada y una suspensión mejorada. En 1997, en este Salón del Automóvil, Dodge presentó la camioneta todoterreno Durango con un motor en V y tracción total desconectable. Los pickups Dakota de los años 90, con una parte superior de material blando, tuvieron un éxito considerable. En 1997, se lanzó la segunda generación de la Dakota con un bastidor de largueros rígidos que logró competir dignamente con el Ford F-150 por la atención de los compradores. Para hacer frente a la creciente competencia, en 1998, Chrysler se fusionó con Daimler-Benz. Después de esto, la producción de la marca Dodge, en comparación con los automóviles de otras marcas del conglomerado, comenzó a posicionarse como más asequible y deportiva. En 2001, Dodge comenzó a actualizar su gama. Se lanzaron modelos como el Stratus y el Stratus Coupe, las minivans Caravan/Diagonal Grand Caravan, las variantes deportivas R/T y la SUV Durango rediseñada. Al año siguiente, en el Salón del Automóvil de Chicago, se estrenó la tercera generación de la pickup Dodge Ram. Hasta hoy, este modelo se considera la pickup estadounidense más atractiva. En el futuro, la marca hizo todos los esfuerzos para consolidarse en el mercado internacional. En los años 2005 a 2006, la compañía, además de los modelos de producción, lanzó varios concept cars. En 2007, la gama de modelos de Dodge se amplió con el sedán de la clase The Avenger y la SUV Nitro. En el otoño del año siguiente, el fabricante de automóviles lanzó el SUV Journey en versiones de 5 y 7 asientos, con muchas opciones de transformación del interior. En 2009, la mayoría de las acciones del conglomerado fueron adquiridas por el grupo italiano Fiat, y en 2014, Fiat compró el 41% restante de los activos de Chrysler. La alianza planea continuar sus operaciones bajo el nombre de Fiat Chrysler Automobile. A pesar de todas las vicisitudes con las alianzas, Dodge sigue trabajando en el lanzamiento de nuevos autos elegantes. Así, en otoño de 2013, la compañía presentó la versión todoterreno adaptada para servicios policiales y de bomberos de la Durango y comenzó a desarrollar un sedán Dart con motor V6. En diciembre de 2013, la compañía llevó a cabo pruebas de manejo del Challenger modelo 2015 y en el Salón del Automóvil de Chicago de 2014 presentó la SUV Journey Crossroad. Hoy en día, Dodge, uno de los más venerados y antiguos fabricantes de automóviles estadounidenses, produce el Dodge Caliber de tracción delantera y el ultrarrápido Dodge Vapor RT10. El diseño revolucionario y las características dinámicas de estos modelos ofrecen una visión completa de la marca, que ha estado creando automóviles durante más de 100 años, muchos de los cuales se han convertido en auténticas leyendas estadounidenses. Y a quienes les gustó la historia, denle like y suscríbanse.
Estaré encantado de leer sus opiniones sobre estos autos en los comentarios. Hasta pronto, amigos.